compactas como las que habíamos mencionado enanas blancas. Y también para ciertos estadios en la evolución de las estrellas que presentaremos en un acetato ya en la parte más adelante. Producción de energía. Bueno, ¿cómo? Tenemos unos números muy sencillos. Yo creo que multiplicar y dividir es algo muy fácil. Para ello, pues tengamos en cuenta que el Sol emite, aquí no le he colocado la luminosidad en vatios, sino en hercios por segundo. Un hercio son 10 millones, un hercio por segundo son 10 millones de vatios. Entonces, nos daría la luminosidad, o sea, la cantidad de energía que está emitiendo el Sol en cada segundo son 4 por 10 a la 33 hercios por segundo. La masa del Sol es aproximadamente 2 por 10 a la 33 gramos, y por lo menos se ha mantenido así, digamos, el tiempo que tiene de vida el Sol. Por pruebas geológicas de la Tierra, etc., podemos suponer que es del orden, más o menos, podría ser del orden de 5.000 millones de años. 5.000 millones de años, o sea, 5 por 10 a la 9 años, es 1.5 por 10 a la 17 segundos aproximadamente. Pues un año tiene del orden de 31,5 millones de segundos. Entonces hagamos esto. La luminosidad, o sea, la energía que emite cada segundo, lo multiplico por el número de segundos que ha vivido el Sol y lo divido por la masa del Sol. Eso me da como qué capacidad de producción de energía tiene cada gramito del Sol, y es altísimo. 3 por 10 a la 17 hercios por cada gramo. Es un número bastante alto. Sin embargo, pues la gente pues trata de hacer hipótesis. La primera hipótesis la hicieron dos físicos llamados Kelvin y Helmholtz. Ellos dijeron lo siguiente: bueno, ya Kant y luego Laplace, a partir de la hipótesis de Kant, nos habían hablado del origen de la hipótesis de origen del Sol y del sistema solar. Hubo una gran nube de gas y polvo, fruto de su colapso gravitacional, formó la estrella y por ende los planetas. Pues es un número apreciable, grande, de energía potencial gravitacional. Hacerse más chico, ha perdido energía potencial gravitacional. Aquí lo he denotado la energía potencial gravitacional por la letra omega mayúscula. Ahora bien, si cambia, ese delta significa cambio. Si cambia la energía potencial gravitacional porque ha colapsado la estrella, la nube protoestelar, entonces ese cambio es negativo, ¿sí? el menos delta, digamos, positivo. Entonces la mitad sí fuera el gas ideal, si fuera gas ideal, la mitad de lo que se pierde, entonces por eso los divididos sobre 2, se emite como radiación. La otra mitad se consume internamente. ¿Para qué? Para calentar el gas, usualmente. Entonces, la mitad se irradia, la mitad se consume internamente. Eso se conoce como el teorema imperial. Obviamente no voy a entrar en detalles de cómo se demuestra, pero es muy interesante el resultado. Entonces, Kelvin y Helmholtz, basándose en ese teorema, el ideal de Clausius, se llama, hicieron lo siguiente. Tomamos la mitad que se irradia, ¿sí? La energía potencial gravitacional es del orden, ¿sí? Multiplicado por un número, pero no me importa ahora ese número si es comparable con la unidad. Es la constante de gravitación por la masa al cuadrado dividido por el radio de la estrella. Y dividámoslo por la potencia luminosa, la cantidad de energía que emite cada segundo. Fíjense que esto tiene unidades de energía y esto es energía sobre tiempo. Queda entonces en unidades de tiempo. Y eso da 20 millones de años para el Sol. O sea que si el Sol estuviese emitiendo energía a la rata que lo hace, solamente puede durar así 20 millones. Bueno, y si lleva 5.000 millones, por lo menos que nos constan 3.000 millones de años viviendo así, es este el mecanismo
¿Cuántas personas más o menos tenemos en el planeta Tierra? 6.000 millones, ¿cierto? O sea, 6 por 10 a la 9. Si todas las personas durante un segundo estuviesen con una plancha en la mano, entonces tendríamos 6 por 10 a la 12 planchas. Pero ¿cuánto podríamos mantener así con lo que el Sol emite durante un segundo? Entonces 6 por 10 a la 12, ¿y cuánto emite? 4 por 10 a la 26. ¿Sí? Entonces encontraríamos cifras increíblemente desproporcionadas. 4 por 10 a la 26 dividido por 6 por 10 a la 12. A ver, 26 menos 12 da como 14. Da como 10 a la 14 segundos. 10 a la 14 segundos son, digamos por 10 a la 7, da como 10 a la 7 años. O sea que toda la humanidad durante 10 millones de años, sin descansar, no se van a morir ni nada, o lean el turno al siguiente, todo el mundo con una plancha, con lo que el Sol produce en un segundo. Eso es mucha energía. Bien, entonces no queda sino una sola posibilidad, y es la conversión de materia en energía. Yo creo que hay una expresión que todos conocemos, aunque sea que la hemos visto por ahí en una ficha, y al lado de la foto de Einstein. E igual mc cuadrado. Es decir, si esto desapareciera y se convirtiera en energía, sería mucha energía. Con toda seguridad emitiría más energía que la bomba atómica más fuerte que se haya hecho en la Tierra. Es algo muy poderoso. Y uno puede, digamos, con base en que, bueno, entonces la posibilidad que se puede hacer es que cuatro átomos de hidrógeno se sinteticen y se conviertan en un átomo de helio. Ahora, no se puede hacer de una manera milagrosa. Todo necesita un proceso. Sí, uno no puede hacer como el mago, llegar y coger 1, 2, 3, 4 átomos. Voilà, helio 4. Y hay una escala de tiempo en que esto puede ocurrir. Esa escala de tiempo, el proceso de coger 4 átomos de hidrógeno y obtener un helio 4, se pierde masa. El 7 por 1000, el 0.7% se pierde. Esta es la masa de la estrella multiplicado por la velocidad de la luz del cuadrado, nos da la energía en el reposo que tiene. Cuando ha consumido la décima parte, la estrella evoluciona. Y si lo digo por la cantidad de potencia, energía por unidad de tiempo que dura siendo, nos dice que para el Sol puede durar así 10 mil millones de años. Es decir, que la estrella, nuestro Sol, está apenas en la mitad de su vida. Es como si fuera, si el individuo durara en promedio 80 años, el Sol estaría como un individuo de 40 años. ¿No? Pero las estrellas muy masivas, con una gran masa, emiten mucha energía, bastante energía, y esas estrellas entonces duran en ese proceso de fábricas de helio, en este sentido, fábrica de helio, solamente unos 2 o 3 millones de años. Mientras que las estrellas por ahí de la mitad de la masa del Sol duran unas 10 a 100 veces más que el Sol, fábricas de helio. Es decir, que si una estrella de la mitad del Sol hubiera nacido cuando nació el universo, un poquitico después, todavía estaría como fábrica de helio. Esta curva simplemente se hace lo siguiente. Usted coge, por ejemplo, pensemos en el deuterón, el hidrógeno pesado, que su núcleo es
un protón y un neutrón, pero enlazados nuclearmente. Ahora consideren por allá un protón viajero, por acá un neutrón que sabe de su cuento nomás. La masa de ese protón más la masa de ese neutrón. Si aquí coloco en una balanza protón más neutrón suelto y aquí deutero, debería estar equilibrado. No. El protón solito más el neutrón solito pesa más, es más masivo que el deutero. O sea, falta masa que se convierte en energía. Esa energía que se libera es la que se necesita para cuando ya está el deutero, se inyecta esa cantidad de energía y quedan de nuevo las dos partículas sueltas. Por eso esa es la energía que se llama de enlace, es el pegante nuclear. Y es mucho, es bastante. Entonces fíjense que esa fuerza de enlace nuclear crece hasta por aquí un máximo que está en la región del hierro y el níquel. El máximo está como en 58 más o menos. Luego decae un poquito y finalmente. Es decir, que si yo voy de aquí para acá, sintetizando, fabricando elementos químicos, voy a ganar energía. ¿Sí? Porque la energía del enlace final es mayor que la inicial. Si pretendo hacer esto después, tengo que inyectar energía. O sea, es poco rentable. Aquí es rentable si voy en esta dirección, que son las plantas nucleares de fisión, ¿sí? O las bombas atómicas. Aquí son las bombas H y las estrellas. Obviamente las estrellas también producen eso, pero tienen que ser en procesos muy violentos para que saquen energía y produzcan. Por eso estos elementos no son tan abundantes como los de esta porción en los elementos químicos. Entonces nosotros decimos, listo, ya está resuelto el problema. Pero resulta que las dificultades a veces se conservan. Uno diría, no pues, entonces el problema está resuelto porque yo puedo decir, un protón se va a estrellar contra otro protón. ¡Pah! ¿De dónde cae? ¿Con alguna probabilidad? Resulta que no. Resulta que el protón y el otro protón son ambos positivos. Este es un gráfico que me habla de la energía aquí de gran unión cuando está dentro del núcleo y aquí cuando están por allá separados el protón y el protón, cada uno por allá, se encuentran y se rechazan. Pero yo necesito es que no se rechacen, sino que lleguen y queden en contacto, digamos, muy cerquitica, tan cerquitica como 10 a la menos 13 centímetros. O sea, tan cerquita como el tamaño de un titán, que quedan amarrados, fuertemente ligados. ¿Qué significa? Quedaron ligados. Pero mientras tanto se rechazan. Esto significa se rechazan. Y se rechazan harto, bastante. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo un gas a 15 millones de grados Kelvin, bueno, decir Kelvin y centígrados es casi lo mismo, a esa cifra tan alta. Pues un pedacito pequeño pues tendrá energía suficiente, esto se llama un mes más o menos, 1 o 2 meses, y listo, ¿no? Eso pensaría uno. Entonces usted le dice, ok, y listo. Entonces vamos a ver. Y resulta que, miren la siguiente gráfica. Por favor, piensen solamente, que aquí he puesto 2 ideas, pero piensen solamente en esta gráfica. No piensen en esto. Esto es, en términos de esa constante de Boltzmann que he dicho, la manera como uno convierte la escala de temperaturas en energía. De 1 a 3000 electronvolts. Es lo que se encuentra en las estrellas. Y aquí, 1000 veces más, está por acá. Si nos prestan allá, la caja por allá. ¿Sí? Casi cero. Esa es la probabilidad de que no se rechacen, o mejor dicho, de que tengan suficiente energía para vencer el rechazo. Y si uno usa la calculadora, le da más o menos una partícula por cada 10 a la 500. Y el Sol no tiene 10 a la 500 partículas. O sea, ninguna. No habría fusión nuclear. O sea, aparentemente tengo la respuesta, pero no. Afortunadamente,
Resulta que a niveles microscópicos, ya cuando nos acercamos bastante, en una concepción moderna, digamos que tiene una naturaleza tan interesante, que hay un efecto llamado el efecto túnel, que hay una probabilidad muy pequeña de vencer esas energías. Se llama el efecto túnel porque, por ejemplo, si yo pusiera pelotas a golpear la pared, pues se va a rechazar, se va a volver. Esa sería la barrera de potencial. Entonces se devuelve el protón. Pero unas pocas atravesarían esa pared, esa barrera de potencial. Que yo clásicamente, es decir, con mi experiencia diaria no lo puedo hacer, pero a ese nivel microscópico. Y la distribución de la probabilidad de que eso ocurra es esta curva. El producto de los dos sería una cosita así, que magnificada tiene esta forma y lleva el nombre de la persona que lo hizo, Gamow, el famoso científico que lo utilizó, y gracias a ello sí existe una posibilidad finita de producción de nuclear. La respuesta se llama, pues, ese factor de probabilidad ya a nivel nuclear dentro del núcleo, y esto es lo que se obtiene en los laboratorios. Y nos toca extrapolar el conocimiento al régimen de energías que ocurren dentro de las estrellas. Sin embargo, la respuesta, según eso, sigue siendo positiva. Voy a señalar solamente los más abundantes. Cogen dos protones, colisionan, forman un deutero y se emite lo que se llama un positrón o antielectrón con un neutrino. Luego se cogen de estos deuteros producidos, colisiona uno de ellos con un protón y forma una partícula de helio 3 más energía. Y ese helio 3 colisiona con otro helio 3, produce un helio 4 y devuelve los protones. Si vemos acá, para producir un helio 3 se necesitaron 1, 2, 3 protones. Luego aquí intervinieron en la historia del proceso 3 protones, aquí 3 se envían 6, pero como se devuelven 2, queda en síntesis 4 protones producen un helio 4. Existen otros mecanismos un poco más complejos para producir el helio 4, de los cuales, digamos, no los quiero describir detalladamente, pero sí quiero mencionar que en la rama llamada protón-protón 3, dice que esta era más importante, pues produce el 91% de la energía que libera el Sol. Pero de ese, que es el que menos produce energía, tiene aquí unas partículas bastante elusivas, difíciles de detectar, llamadas neutrinos, las cuales se han hecho intentos de detectar con relativo éxito, salvo que lo que produce la teoría de la estructura estelar, el que modela el Sol, le da una cifra, y el que mide, el físico que hace los experimentos por allá al fondo de unas minas, pues le da apenas la tercera parte. Es donde interviene el carbono, el nitrógeno y el oxígeno como una especie de catalizadores nucleares, y se llama el ciclo CNO. Entonces, un carbono colisiona con un protón, produce nitrógeno 3 más energía. El nitrógeno 13 es nuclearmente inestable, se cae en carbono 13 más positrón más neutrino. El carbono 13 colisiona con otro protón para producir nitrógeno 14. El nitrógeno 14 colisiona nuclearmente con un protón para producir oxígeno 15 más energía. Este oxígeno 15 producido es inestable, decae en nitrógeno 15 más electrón más positrón. Y finalmente el nitrógeno 15 colisiona nuclearmente con un protón para producir carbono 2, cualquier recicla acá, y se libera el 4. Fíjense que aquí se ha señalado, aquí entra un protón, otro protón 2, 3, finalmente 4 para en síntesis producir un helio 4. Estas dos gráficas lo que nos quieren decir es que simplemente la fabricación de energía no es un proceso tan sencillo como decir 4 protones producen helio 4, sino que todo es mediante un proceso, todo tiene su dinámica. Con esto de la estructura se ha producido el modelo solar estándar, que es el siguiente, indicado por esa gráfica.
tenemos allí el área que produce energía. Si de aquí hasta acá fuera 1, es decir, el radio R grande que habíamos hablado, de aquí hasta acá es tan solo la cuarta parte. O sea que dentro del cuarto más interior del Sol se produce toda la energía. Además, la mitad de la masa del Sol está aquí. Eso quiere decir que este pedacito de acá es más denso que el resto. ¿Sí? Este es mucho más denso. Por ejemplo, aquí cerca del centro, la densidad del Sol es como unos 130 gramos por centímetro cúbico. Mientras que acá es muy tenue. En promedio es aproximadamente, como habíamos mencionado, poniendo toda la masa del Sol y todo su volumen, aproximadamente 1.4 gramos por centímetro cúbico. Pero acá es muy denso. Tiene la mitad de la masa en un cuarto del radio solar y produce toda la energía. Pero la energía se transporta por fotones hacia afuera. Y ya casi llegando al exterior, suceden las corrientes convectivas. Muy sencillo. Todo lo que se encuentra acá, todas las estrellas aquí, son fábricas de helio 4. Todas las estrellas que están saliendo y llegan a cierto punto son fábricas de carbono. Entonces, todo lo que esté acá son fábricas de helio 4. Y aquí se muestra cómo después de terminar, fábricas de helio 4, después de terminar esa producción, cómo se va emigrando de la secuencia principal. Pero antes de mirar esa migración, permítanme presentarle esto. Si la estrella está entre el mínimo, que son 8 centésimos de la masa del Sol, hasta más o menos 0.26, o sea, un 26% de su masa, el transporte de energía es totalmente convectivo. O sea, desde bien adentro hasta bien afuera. ¿Y saben qué? Es menor que 0.26 masas solares y mayor que 8 centésimos, toda sería convectiva. Si es mayor que 0.26 masas solares y menor que 1.5 o hasta 1.5, el interior es radiactivo, el exterior es convectivo. Y si es mayor que 1.5 solares, en el interior donde produce la energía es convectivo y el exterior es radiactivo. Pero fíjense, cuando se está formando la estrella, primero que todo se convierte en una gran nube totalmente convectiva. Cuando esto sucede, se llama el punto de equilibrio de Hayashi. Fue el primer astrofísico que lo estudió y por eso no se pueden encontrar estrellas o protoestrellas. Aquí apenas nace la protoestrella. No se pueden encontrar estrellas o protoestrellas más a la derecha en el diagrama de este. Esa es la manera como se contrae los datos obtenidos del mejor modelo que existe del Sol. Se llama el modelo solar estándar. Aquí lo he graficado en presión versus radio y en densidad versus radio. Fíjense, estos circulitos es el modelo solar estándar. Y el modelo nuestro es que se llama acá 2 politropas. Está muy cercano, salvo en la superficie ya nos diferenciamos. Bueno, pues empecemos. Ajá, bueno, eso de como de los 20 millones de años. Eso es un modelo. Fíjense que el modelo es algo que yo construyo para mi entendimiento. Utilizada ese menos delta mega medio que he consumido